Nobel, secretario científico de la escuela, y hoy tenemos la presentación de un trabajo libre en línea con el ciclo científico, psicoanálisis, producción del intercambio. Le paso la palabra a Valeria Mian, que va a ser la coordinadora de esta actividad. Valeria. Bueno, buenos días, muchas gracias Norberto. Buen día a todos. Lamentablemente Ezequiel Lynch, que iba a coordinar esta actividad, no va a poder acompañarnos hoy por un tema personal, así que acá estamos. Desde la Comisión Científica saludamos a todos los que nos acompañan y les damos la bienvenida a quienes se suman por primera vez. Recuerden ir escribiendo sus preguntas en el chat de la reunión y cuando terminen las exposiciones yo las voy a ir leyendo por grupitos para comenzar el intercambio con las panelistas. También pueden pedir la palabra a través del mismo chat o con la manito, que es la reacción de la manito que tienen abajo. Bueno, es un lujo presentarles hoy esta mesa, realmente estamos muy contentos en la Comisión Científica porque van a escuchar a dos hacedoras fundamentales del ciclo científico de este año. Como saben, este trabajo libre lleva el título El incalculable valor del intercambio. La autora del trabajo es la licenciada Cynthia Chantrill, psicoanalista, socia activa de la IAPG, donde es profesora titular de la carrera de especialización y maestría en psicoanálisis en convenio con UNLAM. Cuenta con diversas publicaciones en revistas psicoanalíticas y congresos. Actualmente realiza una nueva experiencia de intercambio en talleres en empresas para trabajar la revinculación del personal y las consecuencias del aislamiento por pandemia y por los dispositivos. Fue miembro de la Comisión Científica y terapeuta del Centro Raskowski, ex docente de salud mental en la carrera de medicina de la UBA y técnica de Roger en la Facultad de Kenia. A continuación, comentará el trabajo la licenciada María Eugenia Farret, psicóloga, psicoanalista de adolescentes y adultos, socia activa y docente titular de la IAPG, donde también integra la Comisión Científica y el grupo autogestivo Encuentro con el Psicoanálisis Contemporáneo. Además, es psicóloga de planta del equipo de internación de la Clínica Santa Rosa. Bueno, las escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en principio yo quiero agradecer el espacio que brinda la asociación, este espacio todos los miércoles sostenido de trabajo. Quiero agradecerle al equipo de científica que se ocupa de ello, a la institución que siempre está dispuesta al intercambio, a sostener estos espacios tan enriquecedores. Realmente estoy muy contenta de estar acá hoy, muy agradecida, y me parece también interesante que se ofrezcan espacios de trabajos libres como para que los socios de la escuela, como le decimos nosotros cariñosamente, puedan presentarse y apelar y apostar al intercambio con otros profesionales. Justamente por esta convicción que tengo en lo nutritivo que es el intercambio, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes hoy este trabajo, que le cambié un poquito el título, no es solamente para que ustedes sepan de qué se trata el trabajo, porque realmente el intercambio tiene un valor incalculable, pero estos intercambios tratan de relatos con otros profesionales de la salud, ¿sí? Por eso el título que le puse para esta presentación es Relatos acerca del intercambio con otros profesionales de la salud. Y utilizo un epígrafe que se desprendió de un trabajo que hice allá por el 2003, que se llamaba Conviviendo entre erizos, y hace referencia al cuento de Freud de la historia de los erizos en una noche, y en lo que se desprende es todo lo que obstaculiza el intercambio facilita el incesto. Entonces vamos por el intercambio. Como introducción, comparto este relato a fin de ubicar los escollos que hacen necesario establecer condiciones indispensables que posibiliten el intercambio, apostando a que el trabajo sea el camino y el intercambio el alimento. Una flor jamás se preguntaría por qué la abeja se lleva su polen.
ni un tiburón se sentiría en deuda con las rémoras que no cesan de limpiarlo y desparasitarlo, así como tampoco ellas interpretan sus existencias como animales que viven al servicio de una bestia implacable. Todos viven del beneficio del intercambio, sin amenazarlo. No existe intercambio así de estable entre los seres humanos. El intercambio no es un arte sencillo. Les voy a contar algunas historias que dan cuenta de la transmisión de la experiencia psicoanalítica a otras disciplinas de la salud, con el objetivo no solo de expandir las fronteras de nuestra práctica, sino también de nutrirnos de la práctica de otros. Para ello, como esquema central del intercambio, ubicaré la vivencia de satisfacción descrita por Freud. En esta se describe un aparato psíquico que ante el aumento de tensión siente displacer. Se utiliza en ese momento el ejemplo del bebé con hambre, que para disminuir la tensión habrá de generar una alteración en el mundo exterior, logrando así la asistencia de otro experimentado que le aporte aquel objeto que logre disminuir la tensión, para llegar a un nuevo equilibrio. Sabemos que este intercambio será la fuente de todos los motivos morales. Motivos que harán que un sujeto no deje de preguntarse ¿qué puedo tomar del otro? E incluso, ¿qué quieren de mí? Así, ya notamos que no hay nada de fluido, espontáneo y natural en el intercambio humano. Paso a detallar las experiencias de intercambio entre una psicoanalista y disciplinas de la salud, con el fin de revisar si allí se produjo un intercambio y qué fue lo que lo hizo posible. Intercambio con cirujanos plásticos y reparadores. Primera parte. Luego de reiterados encuentros con un cirujano en los que se discutieron complejos conceptos psicoanalíticos, dijo que todo aquello sonaba sumamente interesante. Que los cirujanos no tenían la menor idea de que la mente humana podía funcionar de ese modo, quedando como resultado de este intercambio la invitación a participar de una jornada. A las semanas se envió el borrador y entonces llama por teléfono y dice, con su voz quirúrgica, es demasiado largo. Ningún cirujano escucha más de 10 minutos, mucho menos si se trata de temas tan abstractos y complejos. Tiene que ser corto y conciso, ¿entendés? Somos muy ansiosos, por eso somos cirujanos y no clínicos. Corto y conciso. Viniendo de un cirujano, ¿cómo no entenderlo? El único inconveniente era que se había estado hablando de la reacción terapéutica negativa, el masoquismo moral y la satisfacción en el sufrimiento. Temas ni cortos ni concisos. Finalmente, un texto fue enviado, pero al parecer no fue lo suficientemente conciso. Apelando al arte de cirujano reparador, editó el texto recibido, llevándolo a un lenguaje médico. Con mi nombre y la reescritura cosmética que creyó conveniente, fue presentado directamente en el Congreso. El primer impulso fue, frente a la perplejidad que generó su osadía, llamarlo por teléfono y pedirle explicaciones, considerando que el interés estaba en el intercambio e interpretando que se trataba de una intervención quirúrgica
casi propia de su oficio, renuncié a la tentación de llamarlo. Leí el texto otra vez y otras veces más, para concluir que no era tan grave, que después de todo no cambiaba conceptualmente las ideas, pero resultaba algo ajeno a nuestro modo de expresarnos. Era muy filoso y directo, sin por ello dejar de ser preciso. Llevando cambios operados por otro, hice mi presentación, corta y concisa, retirándome sin tener noticias de lo que allí había sucedido. En el cóctel, varios se acercaron para agradecer, preguntar y felicitar. Recién entonces pude notar que el texto había logrado su objetivo, causando efectos en algunos de los presentes. Igual que en la clínica, solo con posterioridad podemos saber si hubo o no efectos por nuestra intervención. Cada cual tiene sus condiciones para asimilar, interrogar e intercambiar. Ellos decidieron manifestarse en un ambiente menos expuesto. Después de todo, el intercambio no es un arte sencillo. Es interesante destacar que aquello que se inició como obstáculo terminó siendo la causa de una producción inesperada. Al renunciar a las ofensas narcisistas que podría haber generado la intervención del cirujano sobre el texto, se dio lugar a un modelo de transmisión familiar a la parroquia médica, pero con un contenido novedoso. Con los kinesiólogos. Habiendo recibido una invitación de la Asociación Argentina de RPG a dar un taller con aportes psicoanalíticos para el tratamiento de pacientes complejos, discutí los temas con la presidenta de la asociación, quien se encontró muy interesada en los mismos. Basándome en los usos y costumbres del psicoanálisis, preparé el taller desconociendo el modo en que los kinesiólogos recolectaban la información para su formación. Grande fue la sorpresa cuando al encontrarme con quien me había invitado, noté que iba con una información útil, pero que de la noche a la mañana tendría que cambiar el modo de transmitirla. Había organizado todo para leer el material, pero la anfitriona siempre creyó que se lo charlaría. Así fue como con ojos desorbitados preguntó, ¿pensás leerlo? Claro, contesté convencida de que eso era obvio. Nosotros siempre leemos. No podés. Se van a dormir todos. Nosotros no leemos. Discutimos sobre las imágenes o sobre las prácticas. Somos kinesiólogos, ¿entendés? Tenemos que estar en movimiento. El largo silencio que siguió a estas palabras fue el testimonio de la tensión y de las complicaciones que había generado este malentendido, ya que atentaba contra el objetivo principal, lograr un intercambio con otros profesionales de la salud. Por lo que debí salir del modo de transmisión propio de nuestra parroquia para encontrar una llave de acceso que permita a los kinesiólogos nutrirse de nuestro marco teórico. Apostando al trabajo ya realizado, resolví exponerlo a modo de clase abierta, dando lugar a los interrogantes que surgieran espontáneamente. Los cirujanos, segunda parte. Como efecto de la participación en el Congreso de Cirugía ya mencionado, recibí una invitación para dar un taller de aportes psicoanalíticos en el tratamiento de pacientes disconformes.
Una vez introducido el tema del masoquismo como satisfacción en el sufrimiento, comenzaron las preguntas ávidas y los comentarios entusiastas. Los cirujanos manifestaron de manera espontánea el impacto que este concepto psicoanalítico hacía sobre su experiencia. Ellos, que llevaban años de frustración ante la reiterada disconformidad de ciertos pacientes, a veces hasta llegar a juicios, comenzaron a distenderse y a aliviarse al escuchar que esta operación, a saber, la satisfacción en el sufrimiento, era posible en la economía psíquica. Me interesa resaltar aquí que para ellos este descubrimiento enriqueció sus estrategias profesionales, ubicando que hay otras operaciones que intervienen y afectan su práctica. Este intercambio generó un intenso debate, del cual surgieron estrategias múltiples e interesantes para atravesar obstáculos clínicos. A partir de acá se desprendieron modalidades de relación como la competencia y el intercambio. Esta es una pequeña reflexión antes de continuar con las experiencias. Porque luego de estas experiencias ubiqué dos tipos de relaciones: la competencia y el intercambio. Aquellos que están bajo la amenaza o la envidia se relacionan desde la competencia. Los que se asumen privados se relacionan desde el intercambio. Porque la privación implica la posibilidad de vivir en una realidad donde si no hay, no hay. No es que falte, sino que simplemente no hay. Si no se tiene una cosa, se tiene otra. Y en esa diferencia radica la posibilidad de establecer un intercambio que permita obtener aquello necesario o anhelado. Poder ubicar la ausencia también permite que el sujeto haga el trabajo para obtener lo que necesita. Mientras que en una situación amenazante, probablemente adopte una posición pasiva, ilusionándose con que ya alguien se va a ocupar de ello. La diferencia entre amenazados y privados radica en aquello que regula su relación con los otros. En los amenazados, las relaciones se regulan de acuerdo a un valor de cambio establecido por un concepto cuantitativo imaginario. Más, menos, poco, mucho, mejor, peor, ¿sí? Mientras que entre los privados, las relaciones se regulan de acuerdo a un valor de cambio establecido por la diferencia, lo cual implica un concepto simbólico. Análisis de la experiencia. El relato previo de la experiencia no es azaroso. Interesa señalar que la escucha psicoanalítica permitió quitar la persona de la situación, como para dar lugar al intercambio. Para que este sea posible, fue necesario renunciar a la tentación de competir, típica del narcisismo de las pequeñas diferencias. Como así también establecer que las dificultades no son con la persona, sino con el hecho mismo de relacionarse. Freud, él mismo, ubica la regulación de los vínculos como el motivo de mayor malestar en la cultura. Las modificaciones en el texto que hizo el cirujano fueron intrusivas, pero un cirujano opera así. Pero la renuncia a ofenderme, por ello, permitió que el texto llegue a muchos otros cirujanos.
Cabe recordar aquí ese momento de la vivencia de satisfacción donde hay que producir una alteración en el mundo para obtener a través de otro experimentado aquello que permite la satisfacción disminuyendo la tensión en el aparato. En estas vivencias hay varios otros experimentados, cada uno en su materia, por lo que se puede ubicar que no cualquier modificación en el mundo va a lograr la respuesta anhelada. Tolerar la distancia entre lo buscado y lo adquirido fue una de las cosas que permitió el intercambio. Otra fue modificar el modo de transmitir los conceptos. Explicar el masoquismo de modo corto y conciso requirió de forma previa a su transmisión desarrollarlo hasta encontrarlo en la vida cotidiana. En el caso de los kinesiólogos, tampoco fue sencillo. Ambas experiencias presentaron la tentación de ceder al empuje pulsional, quedando devorada, escupida, cagada y hasta amenazada de que todo esto se volviera en contra por no lograr complacer al otro, siendo corta y concisa o durmiendo a la audiencia. Renunciar a la satisfacción inmediata en pos de un poco de seguridad permitió descifrar en el pedido de los otros las condiciones necesarias para que hubiese intercambio. Ni la ansiedad de los cirujanos, ni la hiperquinesia de los kinesiólogos, ni el engorde de los fantasmas donde se regodea el goce pulsional lograron impedirlo. La transmisión. ¿Cómo transmitir conceptos abstractos y complejos propios del psicoanálisis a profesionales de otras áreas? ¿Es posible? ¿Funcionará el método infantil del por qué? ¿Por qué el neurótico es terreno fértil para el masoquismo? ¿Es por el desvalimiento? ¿Por la culpa? ¿Culpa de qué? Tal como dice Freud, por el lado de la culpa se hace mucho más difícil el camino. Pero por el lado de la necesidad de castigo, enseguida se logra el consentimiento del otro. De la necesidad de castigo al terreno fértil para el masoquismo hay un solo paso. ¿Se puede transmitir un concepto? Apostando a hacerlo, formalicé la psicopatología del masoquismo cotidiano. Idea que me permitió conceptualizar un sufrimiento cotidiano. El SUDIMIN, sufrimiento diario mínimo indispensable. Algo así como un índice que indica el valor del sufrimiento en la cotización del masoquismo. El alcance de este índice permite estar en paz con la conciencia. Al plantear la formalización del SUDIMIN, se produjo en los talleres un efecto sorpresivo y entusiasta en los participantes, que de modo espontáneo comenzaron a aportar ejemplos de su propia experiencia. Compartió un kinesiólogo. El tratamiento con RPG logró revertir una lesión que requería una operación de columna. Pero cuando volví de las vacaciones, me enteré que durante mi ausencia, el paciente se había sometido a una cirugía, cuando ya no era necesario. Recién ahora lo entiendo. La cruel obscenidad de este tipo de administración psíquica genera en los profesionales que los atienden un malestar particular, generalmente culpa.
que se elabora por vías más convenientes, teniendo acceso a este tipo de información que manejamos los psicoanalistas. El alivio de estas elaboraciones da lugar a que el profesional siga confiando en su herramienta para mantener la calidad de sus tratamientos. Otro desafío en la transmisión conceptual fue la diferencia entre la moral y la responsabilidad profesional. Cada quien tiene una idea armada de lo que está bien o mal. A esto se le agrega la habitual confusión que hay entre culpa y responsabilidad, por lo que nos detuvimos para aclarar y trabajar las diferencias. Por ejemplo, si un cirujano y un paciente se enlazan discutiendo los resultados de la operación, si quedó bien o mal, esto se vuelve una lucha interminable por puro prestigio. La renuncia a emitir juicios morales respecto de los resultados es otra herramienta que les resultó de utilidad, ya que esta renuncia, la que permite que el análisis que se hace del resultado sea diferente, por lo que no se trata de convencer al otro de lo que está bien o mal, sino de posibilitar la diferencia de criterios, permitiendo de este modo que el profesional no entre en una lucha de poder con su paciente. ¿Cómo se logró realmente transmitir esto? Nada de todo esto podría haber sucedido sin la invitación de quienes amablemente apostaron a dejarme entrar en sus casas para escucharme. Tampoco hubiese sido posible sin la presencia del analista allí, presencia que en acto dio lugar a la diferencia del otro, apostando a que surja un intercambio. Los otros situaron entonces que los principios morales, no así los éticos, amenazan la dirección de cualquier tratamiento. Y por último, en los casos de aquellos pacientes que aún víctimas del masoquismo insisten en la cura, adoptaron y valoraron la idea de redoblar la apuesta. ¿Cómo? Comprometiendo al paciente a colaborar, buscando alternativas que le permitan aliviar el malestar y soportar la tentación de volver a caer en el sufrimiento. Un pacto de honor con ellos, donde el profesional pueda dejar claro que cada técnica tiene su alcance y que los resultados que brinde también dependen de la capacidad del paciente de renunciar a la satisfacción en el dolor. Cuando se llega a estas instancias, está claro que es un tratamiento prolongado, en el cual ambas partes hacen el trabajo necesario para eliminar el padecimiento. Aún así, puede no funcionar. ¿Qué fue lo que hizo posible la transmisión entonces? ¿El trabajo intelectual o el acto analítico en la experiencia? Puedo concluir entonces que lo que se transmitió fue una posición. Y solo desde esa posición de captación es posible la transmisión del intercambio. La lucha entre médico y paciente, dice Freud, entre intelecto y vida pulsional, entre discernir y querer actuar, propia de los fenómenos transferenciales, solo se resuelve en presencia. La presencia de un analista facilita las relaciones de intercambio. Devoluciones que dan cuenta de un intercambio posible. En un taller
luego de exponer el tema de la satisfacción en el sufrimiento, una kinesióloga que había participado con gran interés expresó de modo tragicómico: ¿te das cuenta? Entonces, la mente es la loca del cuerpo. La frase es brillante, ya que por un lado da cuenta de que en la cura siempre hay algo que se escapa a su tratamiento. ¿No? Hay un meme por ahí muy gracioso que dice: no dejes que te pongan el tornillo que te falta. Entonces, no todo es analizable, no todo puede restablecer su equilibrio en términos kinésicos. Por otro lado, la expresión en sí misma viene a expresar con su fina claridad la división subjetiva. Habiendo quedado prendada de la expresión, me encantó, y con la promesa de tomar su reflexión en futuros trabajos, cuando le di el taller a los cirujanos plásticos, cité la frase: entonces la mente es la loca del cuerpo. Y desde el fondo se escuchó la voz de un cirujano diciendo: claro, pero nosotros operamos el cuerpo de la loca. Lo cual le da una vuelta aún más interesante, pues allí hay una captación de que no se está operando un cuerpo biológico solamente, sino que se interviene sobre un cuerpo imaginario, el de la loca, por así decir. Y entonces nunca se tiene la menor idea de qué efecto tendrá ese cambio en el cuerpo biológico cuando la loca lo vea en su cuerpo. El término loca se interpreta como aquello que representa la enajenación del sujeto, como aquello que da cuenta de su división, para transmitir a partir de estos comentarios simpáticos que el paciente no le gusta sufrir, sino que tiene una gran dificultad para poder tolerar la mejoría, el alivio o la cura. Para concluir, cito la devolución de una kinesióloga de RPG, que me dijo: me aportó el concepto de sublimín, sufrimiento diario mínimo indispensable, y me tranquilizó, ya que me ha pasado con algún paciente que cuando se percata de que está mejor, empeora. No entendía qué pasaba, pero el hecho de saber que existe la posibilidad de que el paciente no soporte la cura por el beneficio secundario que le trae su patología, me alivió. Me parece bueno lo dicho sobre hacer un pacto de honor con el paciente, para que pueda renunciar a sufrir, y así convocar la participación positiva del mismo. Muchas gracias. Bueno, Cintia, muchas gracias, maravilloso. Ya lo sabíamos, pero bueno, para los que no estaban enterados. Recuerden ir dejando comentarios y preguntas en el chat, así después lo retomamos y continuamos el intercambio. El paso siguiente es el intercambio con Mario, así que adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Públicamente, otra vez, gracias, Sai, por la invitación. Bueno, vos sabés que, como decía yo en la previa, espero que a todos les haya gustado el trabajo. Yo no sé si el intercambio que hice va a ser interesante, el intercambio, justamente el comentario, pero lo que sí sé es que a mí ese trabajo me encanta y que soy fan de ese trabajo. Así que vamos a ver, espero que haya salido algo lindo. Comentario al trabajo de Cynthia Chantrill, El incalculable valor del intercambio, reflexión sobre la experiencia. Título que después ustedes saben que Cynthia cambió porque ya les comento. Buenos Aires, 15 de septiembre de 2022. Querida amiga, escribo esta carta comentario en esa semana en que intentamos el intercambio telefónico y solo nos la vimos con los escollos. Nunca más acertado tu subtítulo, reflexión sobre la experiencia. Qué difícil es conseguir el intercambio. La experiencia personal de cada una lo refrenda.
Lástima que la experiencia sea un peine que te dan cuando te quedas pelado. Sigo leyendo. O sea, voy a leer leí el título, ahora vamos un poquito más. Sigo leyendo tu trabajo. Todo lo que obstaculiza el intercambio facilita el incesto. No voy a culpar a nuestras múltiples y variadas obligaciones. Necesito este intercambio en acto. No estoy dispuesta a sucumbir a la encerrona que el incesto implica. La vida es también por fuera de nosotras y nos exige tiempo real para el intercambio. Como no lo tenemos, intentaré dislocar el tiempo de la charla del de la escritura reflexiva a través de esta misiva. Escribirte una carta parece llevarme al siglo XX otra vez. Lo prefiero. Aunque, mejor lo aclaro, no estoy pensando en la triste frase todo tiempo pasado fue mejor. No me lo digas, no es eso. Opino que en ese momento, en el siglo pasado, intercambiar era más fácil. Y acuerdo con vos en que el intercambio tiene un enorme valor, incalculable. Situar algo de lo incalculable, de lo que no es contable, medible, acumulable, es a mi entender fundamental para seguir abrevando en el terreno de los sujetos humanos. Hahn y otros filósofos gustan de calificar el malestar de nuestra cultura del tercer milenio, como aditivo, acumulador, operacionable en datos iguales a sí mismos, por oposición a lo narrativo. No es sin narratividad que hay cambio psíquico. Los relatos son el material de la memoria y de la elaboración. Son el resultado del trabajo de la diferencia. Y además nos gustan a ambas. Buenos Aires, 24 de septiembre de 2022. Ay, recibí tu texto con nuevo título y sin subtítulo. ¿Tiro lo que escribí antes? No. Fue una pregunta retórica. No importa. Sigo con el resto. Dale. Nuevo título. Relatos acerca del intercambio con otros profesionales de la salud. Qué bueno que ya hablé sobre el valor de los relatos. Vamos ahora con el intercambio. Cito, ¿no? Rescatar el valor del intercambio es un trabajo que los invito a compartir, dice Cintia. Acá estoy, compartiendo y trabajando, con la convicción de que este trabajo nos moverá a ambas y generará un algo nuevo como fruto de ese intercambio. Trabajando, las dos nos movemos, aplicamos nuestras fuerzas apostando a un cambio de posición posible. Renunciamos a nuestro encierro narcisista. En fin, soy una convencida de que el trabajo compartido tiene eficacia subjetivante. Vos lo sabés. Sigo leyendo. Les voy a contar algunas historias, dice Cintia, que dan cuenta de la transmisión de la experiencia psicoanalítica a otras disciplinas de la salud, con el objetivo no solo de expandir las fronteras de nuestra práctica, sino también de nutrirnos de la práctica de otros. En el prólogo de esa compilación a la que vos aportaste este escrito, una compilación que yo hice en pandemia, disfruté hablando del enorme valor que tiene para mí mostrar el trabajo del psicoanálisis tanto dentro como fuera del consultorio. Una sobrina mía, que se está por recibir de psicóloga, me decía, ustedes los analistas tienen fama de bichos de barrio norte, adeptos a las clases altas, con anteojos y distante mirada intelectual. Como vos decís en tu trabajo, y el comentario de mi sobrina amplía, el saber popular nos caricaturiza como más amigos de la lectura que del movimiento, y más orgullosos de nuestras elucubraciones intelectuales que de nuestro trabajo en campo. Así, pensé que mostrar el trabajo que hacemos afuera del consultorio podía aportar algo para desterrar ese prejuicio. Después de todo, el mismo Freud soñaba con que el psicoanálisis no fuera solamente para las élites. Él quería que curara y que el movimiento psicoanalítico se expandiera y dialogara con otras disciplinas. Y acá estamos, vos y yo, dando cuenta en acto de la fuerza explicativa y transformadora de nuestra disciplina. Haciendo lo que los analistas sabemos hacer dentro y fuera del consultorio. Eso que también incluye debatir ideas y transmitir una posición. Una posición que favorezca el movimiento de las ideas y evite activamente el tramposo y entrópico encierro que propone el narcisismo
¿Cómo? A través del intercambio. Vuelvo a citarte. Interesa señalar que la escucha psicoanalítica permitió quitar la persona de la situación como para dar lugar al intercambio. Quiero acentuar acá el enorme valor de la escucha psicoanalítica como posibilitadora. No es sin ella que nos decimos analistas, pero también no es sin ella que podemos restarnos como personas, dejando en pie nuestro deseo de trabajar, de analizar nuestra posición frente al otro, sea este un semejante, una producción cultural o una situación. Me gusta repetir al maestro en la conferencia 34, y cito, pero ahora Freud. La actividad psicoanalítica es difícil y exigente. No admite ser manejada como las gafas que uno se pone para leer y se quita cuando va de paseo. Vamos con nuestra actitud psicoanalítica por la vida, y es la confianza en ella, en nuestro método de análisis, y en la innegable necesidad del otro que provee el auxilio ajeno, lo que nos permite posicionarnos frente a nuestro material de trabajo para intercambiar y transmitir. Esa misma confianza en las herramientas de cada profesión que nos contás que instilaste en los kinesiólogos y cirujanos. Sigamos al amparo del método. La frase esta del amparo del método es de Ileana, la trajo la otra vez en la mesa y me encantó, de Ileana Jiménez. Retomo ahora otra frase. Para que bien hablando del intercambio, ¿no?, sea posible, fue necesario renunciar a la tentación de competir, típica del narcisismo de las pequeñas diferencias, como así también establecer que las dificultades no son con la persona, sino con el hecho mismo de relacionarse. Ubicar la serpiente de la competencia en el nido de los primitivos motivos morales es un hallazgo, y nos advierte acerca de lo peligroso de las lógicas especulares. Allí, donde hay más y menos, siempre acecha la amenaza de perder lo obtenido, de volver a ese desvalimiento del comienzo. El punto de partida es otro si contamos con ese desamparo inicial como lo que hay, ¿no? Punto de partida y condición de posibilidad que formatea nuestras relaciones con el mundo. Y como al que le toca, porque la suerte es loca, dulce manera de situar que tenemos cosas distintas y no necesariamente comparables, veremos qué hacer con eso que nos tocó. Sabiéndonos privados, como vos bien decís, sé que la referencia es lacaniana, pero mi lacanés es elemental. Decía, sabiéndonos privados, es más probable que dejemos de esperar y nos pongamos a trabajar por lo que queremos en lugar de quedarnos, como la zorra, quejándonos de las uvas verdes. Sigo leyéndote. Puedo concluir entonces que lo que se transmitió fue una posición, y solo desde esa posición de castración es posible la transmisión del intercambio. Aceptar los cambios en los textos, en la modalidad de transmisión y otras renuncias a esa seguridad narcisista, siempre un poco omnisciente y un poco omnipotente, ¿sí? La seguridad narcisista que nos da pararnos en nuestro saber, abrió la puerta para ir a jugar con el cuerpo y la mente de la loca, a sabiendas de que el final era incierto, pero salió bien. Hubo intercambio en el sentido del diccionario, hacer cambio recíproco de una persona o cosa por otra u otras. Todos cambiaron algo. Hasta acá mi modesto aporte a este intercambio. Me quedan aún un par de preguntas, un par de cuestiones sobre las que me gustaría que te explayes. Te las hago acá, así no las escribo en el chat, sino después escribo, después la tienen que leer, es embargo, ¿no? Pregunto, el narcisismo de las pequeñas diferencias suele tener mala fama, pero ¿no te parece que más allá de ser una tentación de competencia, tiene también un costado posibilitador? Otra, ¿nos contarías un poco más sobre el pacto de honor con el paciente, la responsabilidad profesional, la moral y la ética? Bueno, para terminar, perdón, nunca dejo de estar nerviosa. Para terminar, quiero retomar una frase del fundamento de nuestro ciclo de este año, producto de nuestro trabajo común en la comisión científica. El tuyo, Sai, el mío, pero también el de todos los otros científicos. Este ciclo que dimos en llamar Psicoanálisis produciendo en el intercambio. La elijo porque la creo tan bella como amable y reveladora. Y voy a citar el fundamento del ciclo.
Pasar de la rivalidad a la fraternidad es pasar del poder que incita a la lucha por mantener la ilusión de prestigio de cada disciplina al poder del contrato fraterno, donde la autoridad está sostenida por el trabajo que recompensa las renuncias narcisistas, por el regocijo ante la producción en el intercambio interdisciplinario. Gracias, amiga querida, por esta posición abierta y cuestionadora, por tu disponibilidad infinita al intercambio, al debate de ideas, sea por carta, en persona o por este agotador medio virtual. Gracias por invitarme a este intercambio en acto. Gracias totales. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, gracias a ambas. Les voy a ir leyendo algunas salutaciones, más que nada, todavía no aparecen preguntas, así que ahí están las de Mario para arrancar después, pero voy leyendo algunos saluditos. Patricia Sadauskas dice, buen día, excelente trabajo. Estela Maris Cadenas, qué hermoso trabajo, Cintia, felicitaciones. Patricia Gurmindo dice, gracias Cintia, buenísima presentación. Gustavo Gaceta dice, excelente Cintia, clarísimo, ameno a la escucha y premio a la interpretación. Felicitaciones. De Valeria Souto, gracias Cintia, un trabajo muy enriquecedor. Así que, bueno, también acá se suma Patricia Gurmindo, gracias Mario, yo también les agradezco a las dos, las quiero a las dos. Así que mientras aparecen otras preguntas, ¿querés tomar, Sai, la que te dejó en la cartita Mario? La cartita de Mario. Bueno, antes de hablar de la cartita de Mario, me interesaría comentarles que estoy muy contenta y muy conmovida, porque la verdad que lo que se va produciendo en la escuela, como le decimos cariñosamente nosotros, es muy enriquecedor, por lo menos para mí. Escuchaba, ¿no?, cómo Eugenia iba tomando distintas cuestiones que le aportó Iliana o Freud o los espacios de científica. Creo que hay que celebrar la posibilidad de trabajar de esta manera, ¿no? Me parece maravilloso. Yo estoy muy conmovida, aparte por la cartita de María Eugenia y porque me mandó a estudiar de nuevo porque decía lo que decía, recorcholiza. Entonces digo, guau, un amor a Mario. Ella me pone en 3 palabras interrogado todo el texto, así que si empieza a contestar es un montón. Pero antes de contestar esas 2 preguntitas de Mario, quería resaltar 2 cuestiones de tu comentario que me parecieron importantísimas. Una es la cuestión de la conversación, ¿no? De poder discutir, de poder conversar, pensar. Y acá viene un aporte del intercambio de otra colega, que también es amiga, Soraya Astrid, que me prestó un librito que se llama La lentitud de Kundera, ¿no? Y estando en este espacio me parece como muy importante leer esto, una pequeña cita que dice, la conversación no está para llenar el tiempo, sino que al contrario, es ella la que organiza el tiempo, la que lo gobierna e impone las leyes que hay que respetar. Me pareció como que resonaba con esta idea de poder estar intercambiando, discutiendo, pensando y enriqueciéndonos en el intercambio. Como la conversación es la que hace el tiempo, ¿no? Porque creo que esta cuestión de estar atrapados en la computadora sin poder compartir tiempo y espacio nos tiene un poco cansados a todos. Ya pronto vamos a juntarnos, pero poder juntarnos así ha sido muy útil y muy positivo en estos años tan difíciles que transitamos, ¿no? Y estoy realmente contenta de haber compartido este espacio. Por otro lado, veo que vos también haces mención al movimiento, le das mucho valor al movimiento, al encuentro,
a movernos al movimiento psicoanalítico. Me encanta cómo vas armando una lógica dentro de tu texto con el movimiento, porque es otro tema que me tiene inquieta, digamos, ¿no? Y no por cualquier cosa, todo culpa de Freud, como siempre. Porque resulta que él, en Más allá del principio del placer, dice que aquellos protozoos que no renuevan el medio se van deteriorando, ¿no? Y después, en el yo y el ello, agrega que si nosotros, como los protozoos, no renovamos el medio, nos contaminamos con nuestros propios restos, igual que ellos. Entonces acá también me acuerdo de Norberto, ¿no? Que en momentos difíciles me mandaba a pensar con los pies. Y yo digo, ¿qué es pensar con los pies? Anda a caminar en paz, anda a caminar. Bueno, entonces, volviendo a la cuestión del movimiento, me parece muy importante cambiar el medio, ¿sí? Para poder cambiar de medio hay que moverse, hay que salirse, no solo del narcisismo, del encierro narcisista, toda esa cosa sofocante, sino también hacer un movimiento, acompañar con el cuerpo, ¿no? Salir a dar una vuelta, airearse un poco, distraerse, porque ¿cuáles son nuestros propios restos? Dice Freud en el yo y el ello. La autocrítica, la crueldad del superyo, el tiki 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 permanente del maltrato, ¿no? Entonces no hay que quedarse, hay que moverse, creo que es un recurso interesante el movimiento, que no tenemos que perderlo de vista. Como también plantea en el proyecto el movimiento, la imagen movimiento, ¿no? Cuando el bebé está buscando el recurso de alimentarse y lo va haciendo con correcciones en esta imagen movimiento. Creo que son conceptos que después de haber estado aislados tanto tiempo, viene bien recordar. Así que te agradezco mucho el comentario. Me gustó y me puso a trabajar de nuevo, como te decía, con las dos preguntitas que haces. Respecto del narcisismo, de las pequeñas diferencias, bueno, desde que nos conocemos, Freud y yo vivimos en una cinchada permanentemente, no cesa esta tironeada, ¿no? Entonces cuando Freud dice narcisismo, las pequeñas diferencias es una manera inofensiva de expresar la agresión. ¿Cómo es una manera inofensiva de expresar la agresión? ¿Qué quiere decir con esto? Podemos ir, sí, a los ejemplos clásicos de River, Boca, Corrientes, Misiones versus Misiones, siempre están en los límites ahí los que compiten, ¿no? Argentina, Brasil, y te libre y te guarde si tenés un partido de fútbol. Pero bueno, tomándolo de una manera más teórica, me fui a estudiar yo eso en algún momento. Y resulta que la primera vez que lo menciona al narcisismo de las pequeñas diferencias, resulta que es en el tabú de la virginidad. Con lo cual yo dije, esto no puede ser casual, ¿no? Porque Freud nunca hace nada así al azar. Entonces habla de cuestiones muy interesantes, como de quién está autorizado a desvirgar a una mujer. ¿Y qué pasa si no lo hace alguien autorizado? Con lo cual, bueno, ese es otro trabajo que no me voy a detener ahí, pero me parece un tema muy interesante, cómo ir bordeando ese límite donde quizás la tensión o la agresividad en un momento permiten el trabajo y en otro momento lo obstaculizan, ¿sí? ¿Y en qué momento lo obstaculizan? Lo obstaculizan en el momento en que la cuestión se vuelve imaginaria y alguien quiere tener razón, o alguien quiere ser mejor que el otro, o todo pasa por ahí, ¿sí? Entonces, donde no hay una renuncia
que implique la posibilidad de escuchar qué está planteando el otro. En ese sentido, yo sí, claro que entiendo que es una vía que facilita. Después hay otros, los otros dos textos donde habla del narcisismo de las pequeñas diferencias es en Psicología de las Masas y en el último en El malestar en la cultura. Y siempre va dando cuenta de por qué se genera esta rivalidad entre pares, ¿no? Y en la Psicología de las Masas dice que lo distinto es amenazante. Esto es bien de la lógica de la neurosis. ¿Por qué tiene que ser amenazante? Si eso no es distinto. Ah, no, pero es amenazante, ¿no? Entonces esto ya va a otras lógicas donde, por ejemplo, no hay lugar para dos. Entonces, porque tiene que haber uno que tiene razón, no puede haber dos que tienen razón, ¿sí? Entonces, si no hay lugar para más de uno, ¿cómo se logra el intercambio? Por último, en El malestar en la cultura, Freud ubica el narcisismo en las pequeñas diferencias, ¿no? Y lo ubica ahí como habilitando esta manera de agresión y rivalidad entre pares. Sin embargo, en el mismo texto dice que el otro sirve para satisfacer las cuestiones más amorosas y más odiosas también, ¿no? Entonces, todas estas ambigüedades, idas y venidas que tiene el texto freudiano nos ayudan a reflexionar respecto de hasta dónde una cuestión es útil y cuándo empieza a ser como un obstáculo, ¿no? Después puedo... para terminar esta idea, porque justo de ahí se desprende la cuestión de que todo lo que obstaculiza el intercambio favorece el incesto. Porque dice Freud que no hay nada que nos ancle con más fijeza y con más fuerza a la realidad que el trabajo, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo vamos a estar anclados a la realidad y vamos a lograr un intercambio si no podemos trabajar? Porque estamos peleándonos a ver quién tiene razón, ¿no? Por ahora voy a parar y después vamos con otra preguntita si quieren. Dale, porque siguen llegando felicitaciones y algunas preguntas. Mario, ¿vos a esto querés agregar algo o seguimos un poquito más y arrancás después? Dale. Bueno, Elena Mancini dice, muy linda presentación de ambas, qué lindo clima de intercambio. Soraya dice, gracias Cintia, gracias Eugenia por esta transmisión tan necesaria. Alicia Levín dice, gracias a ambas, excelente intercambio. Helvecia Trigo, muchas gracias por animarse a seguir intercambiando con otros profesionales de otras disciplinas y poder transmitirlo con tanta claridad y felicitaciones para ambas. Adriana Cabuli, muy buen intercambio entre analistas y con colegas de otras disciplinas, el psicoanálisis siempre suma y aporta. Y Albertina Luque dice, gracias, excelente trabajo para las dos. Ahora voy a algunas que incluyen preguntas, pero como decía Mónica también, pueden ir pidiendo la palabra. Ahí te veo, Mónica, primero leo las preguntas y después habilitamos los micrófonos también, pero vayan pidiendo la palabra si ordenamos. Bueno, dice Inés Burgui, gracias por los trabajos. Quería preguntar, ¿cómo pensar la castración sin dar cuenta de los más y los menos en los términos que los planteaban? O sea, ¿cómo se daría cuenta de lo simbólico desprendido de cómo se daría cuenta de lo simbólico desprendido de lo imaginario? Gustavo Gaceta dice, para las dos, ¿hay algo de lo terapéutico que no tenga que ver siempre con el intercambio en cuanto a escucha que da lugar a un otro? Me refiero tanto al analista como al paciente. Gracias a las dos nuevamente y a científicas. Laura Berenbaum, en primer lugar, felicitaciones por los trabajos a ambas. Rescato la importancia de empezar a dialogar con profesionales de otras disciplinas y cómo vos pudiste transmitirles ideas y conceptualizaciones del psicoanálisis y logrando un intercambio a partir de hablar en un idioma que nos permita comprendernos.
Y Norberto Joves dice, entiendo que la posibilidad de renuncia también tiene sus límites, por eso el narcisismo de las pequeñas diferencias puede ser un recurso para tramitar la competencia especular irrenunciable en la cultura. Bueno, hasta acá lo que tengo anotadito. ¿Arrancan ustedes y después ya pasamos a Mónica? ¿O al revés? Le damos entrada a Mónica y después retoman. Sí, ok, dale, Mónica. Bueno, muchas gracias. Me resultó tu trabajo, Cintia, como una continuación del espíritu del Congreso, ¿no? Y de todo el ciclo científico de este año. Voy a traer como un discurso que vengo estudiando en esta necesidad de intercambiar con otros, que tiene que ver con ciertas ideas desde la filosofía, ¿no? Donde el otro es un extraño, un extranjero, como diría Alejandra Tortorelli, ¿no? Con quien no solo se da una relación como de sujeto-objeto, como en la vivencia de satisfacción, sino que el otro es irreductiblemente otro, ¿no? Y en ese intercambio, en este intercambio que estamos teniendo, se da una posibilidad inédita, ¿no? De lo que Deleuze llamaría agenciamiento, ¿no? Algo novedoso, no previsible, no repetido, no narcisista, que nos obliga, me parece, a hacer un trabajo que siempre va a tener obstáculos. A mí me parece que no es beneficioso o perjudicial, es inevitablemente ambos a la vez, ¿no? Tiene posibles e imposibles, ¿no? Y yo diría, a mí me encantó pedirte que vos trabajes algo en donde eso propio, ¿no? Se refuerza en nosotros, ¿no? Ese ejemplo donde los cirujanos dicen, ah, bueno, nosotros operamos el cuerpo de la loca, y los analistas no diríamos, nosotros nos la vemos con el cuerpo, como que hacemos una partición, ¿no? Que simplemente ordena, pero que no resuelve eso inacotable, ¿no? Esa necesidad de cuerpo-mente, nosotros, ustedes. Bueno, como que el intercambio fuerza ese punto de lo no compartimentable, digamos. Quería decirte que si querés ahondar sobre eso. Genial, muchas gracias. Bueno, me dicen si quieren que retome alguna pregunta, les paso la palabra y estamos atentos a ver si alguien más quiere participar. Euge, ¿querés deciros o arranco? Bueno. No, bueno, lo mismo, sí, algo digo, igual es tu trabajo y nada, yo puedo dar cuenta de algunas cosas que pensé. En principio me quedé pensando en esto vamos, como lo tengo escrito al revés, ¿no? En esto que traía Moni del otro como extranjero. Yo creo que eso es lo que nos hace trabajar. Creo, ¿no? Me adueño de lo que dice Freud en el proyecto, aquello irreconducible al yo, al cuerpo propio, ¿no es cierto? Que habita en lo más interno, que a la vez es lo más ajeno, ¿no? Me parece que me acuerdo cuando vino Tortorelli y estas cuestiones así en relación a ¿cómo es que lo llamó el filósofo que estuvo el otro día, creo que con Inés, los filósofos de la diferencia, creo que decía, refiriéndose a Deleuze, a Derrida y todo esto, que tienen esta concepción, y cuando hablaba de lo monstruoso, bueno, me parece que hay algo de esto monstruoso que nos habita y desde lo que nos mueve a trabajar. Esa es mi concepción, donde creo estar siguiendo a Freud, ¿sí? Y está bueno poder trabajar y seguir pensando y seguir intercambiando, y como Sai decía, yo traje muchas cuestiones del movimiento, en parte porque conozco esto que Sai venía pensando,
recuerdo una conversación que teníamos las dos manejando en cuarentena, mientras sobre el movimiento, cosas inconfesables, ¿no es cierto? Pero sobre estas cuestiones, como que eso creo que no hay movimiento también sin esa extranjeridad que nos habita, ¿sí? Eso por un lado, ni psíquico ni físico, dice alguien a quien no le gusta ir a gimnasia, ponele. Pero bueno, eso por un lado. Después, la pregunta de Inés, la que viene, la que inauguró la conversación del ciclo de este año, la que venimos sosteniendo, yo como le dije a Sai, mi lacanés es básico, entiendo que hay algo en relación a la posición neurótica, ¿sí? Y al privilegio del complejo de castración, complejo de Edipo, cuestiones de renuncia, a veces imposibles de acotar, ¿sí? Y que por ahí, como acuerdo con esto que propone Norbert y que aprendí a leer a través de Vale, ¿no? Ahí donde el narcisismo de las pequeñas diferencias a veces cataliza algo del malestar, ¿no? Pero bueno, nada. Sí, Gus, yo pienso como vos, gracias por la pregunta. O sea, tiene que haber una disponibilidad, un espacio de ambos lados. Eso es la vertiente, qué sé yo, que a veces uno trae conversacional. Nada, le doy la palabra a la autora. Son muchas cuestiones. Ya voy a ir a la última pregunta de Eugenia, que me parece bastante compleja. Em, Ahí me preguntás sobre, bueno, en realidad también me parece interesante esto que aporta Mónica e Inés. Pero son cuestiones, ya les digo, ¿no? Me tengo que inventar otro subidín para hablar de estas cosas de manera sencilla, porque son conceptos muy difíciles, y está bueno ponerlos a la parrilla a cocinar, ¿no? Entre tantos, y a ver qué piensa cada uno de esto. Me parece que eso es lo más interesante. Em, Yendo, había, ¿cuántas preguntas había, Vale? Porque quisiera ir a estas cuestiones primero antes de ir a la pregunta de Eugenia. De las últimas, 3 son preguntas y un comentario que puede abrir un poquito más. Pero si querés retomar la de Mario, después te leo las otras. No, léeme las preguntas. Preguntas, Del ¿querés? chat, Dale. sí, las preguntas, Sí. dale, así. La de Inés decía que quería preguntar cómo pensar la castración sin dar cuenta de los más y los menos en los términos que lo planteaban. O sea, cómo se daría cuenta de lo simbólico desprendido de lo imaginario. Gustavo dice, ¿hay algo de lo terapéutico que no tenga que ver siempre con el intercambio en cuanto a escucha que da lugar a un otro? Me refiero tanto al analista como al paciente. Y después el comentario de Laura, que también abre un poquito, dice, rescato la importancia de empezar a dialogar con profesionales de otras disciplinas y cómo pudiste transmitirles ideas y conceptualizaciones del psicoanálisis, logrando un intercambio a partir de hablar en un idioma que nos permita comprendernos. Eso sería. Bueno, la pregunta de Gustavo la voy a juntar con la de María Eugenia porque están relacionadas. Con respecto a lo que decía Mónica, yo también pensé en lo radicalmente distinto, lo monstruoso, lo no reconocido. Me acordé del complejo del semejante en el proyecto, que es un texto que a mí me gusta mucho de Freud, donde hay como un bosquejo de todo lo que va a venir. Y en este sentido él va diciendo que hay cuestiones que permiten la identificación con otro y hay cuestiones que son inasibles, ¿no? Totalmente ajenas y que esa ajenidad muchas veces nos conecta con la ajenidad propia, ¿no? Que es extraño que nos habita. Y el trabajo que hay que hacer allí para poder comenzar a
trabajar con la diferencia sin que se vuelva amenazante, ¿no? La diferencia simplemente es esto, pero esto implica todo un trabajo, ubicar diferencias sin que sean amenazantes. Y bueno, desde acá aprovecho para dar un salto a lo que plantea Inés, cómo pensar la castración sin ubicar la relación entre lo simbólico y lo imaginario. La verdad es que no se me ocurre cómo pensar la castración sin la relación entre lo simbólico y lo imaginario y lo real, ¿no? Creo que están los tres vinculados, íntimamente vinculados, y que son distintas maneras de interpretar lo que no hay o lo que hay, ¿sí? Entonces, como para poder entender el asunto, podemos pensar en la riña entre los niños por un juguetito, ¿no? Los chicos se pelean por un juguetito, y a mí me gusta tomar los ejemplos de los niños porque los adultos hacemos lo mismo. Pero bueno, los chicos se pelean por un juguete y cuando una vez que le quita el juguete al otro, ya no le tiene más interés. ¿Por qué sucede esto? Porque el juguete le da una imagen completa al niño. Entonces cuando Juan le quita a Pedro el auto, Pedro ya no lo tiene, y entonces a Juan no le interesa más porque es ese autito que completaba al otro que ahora lo completa él. Digamos, esta es una cuestión imaginaria que si no se regula por lo simbólico a través de, bueno, un ratito cada uno, puede ser una lucha a muerte. Y esto pasa con los adultos también, ¿no? Entonces, digamos que en este punto está la cuestión simbólica que viene a ser orden. Por otro lado, es muy distinto los tres conceptos que ubica Lacan en relación a la castración, que son la privación, la castración y la frustración, ¿no? La frustración es imaginaria y tiene que ver con esta posición amenazante o envidiosa, que es que si lo tengo me lo pueden sacar y si no lo tengo, lo quiero tener. La castración es simplemente simbólica, es hay o no hay algo, entonces por eso no es lo mismo complejo de castración que posición de castrado. La posición de castrado tiene que ver más bien con la privación. Bueno, estoy privada de una cosa, pero tengo otra, ¿sí? En este sentido, entiendo yo estas cuestiones que están profundamente relacionadas entre sí. No las puedo pensar de manera separada, ¿sí? Pero más o menos esta es una breve respuesta que puedo dar en este momento. Después, no sé si quieren darle la palabra a Norberto, que la pidió, y después seguimos. ¿Y seguimos? ¿Sí? Adelante. Bueno, en principio, bueno, muchas gracias, Cintia, porque siguiendo lo que plantea Mónica, este es un trabajo que tiene mucha relación con el Congreso, Psicoanálisis en Diálogo, y con todo el ciclo científico de este año. Hay algo de lo que había planteado, porque me parecía que el trabajo, como todo trabajo, siempre plantea una línea, ¿no? El trabajo plantea una línea de pensamiento. Y en esa línea de pensamiento, me parece que siempre va a tener sus intermedios. Quiero decir, cuando planteaba lo del narcisismo de las pequeñas diferencias, que esto lo plantea Freud también, creo que en el malestar en la cultura, que ante lo imposible de la renuncia, digo, si no podemos caer en el error de hacer de la renuncia una idealización, ¿no? Hay que renunciar, o un imperativo. Es decir, También. me parece que es una línea de pensamiento, es una dirección de pensamiento, pero entendiendo que hay algo del orden de la renuncia que también tiene su límite,
su imposible. Que hay algo del narcisismo que no vamos a poder renunciar, que va a tocar, que en tanto analistas lo podamos trabajar, le podamos dar una nueva vuelta, pero siempre va a haber un límite a esa renuncia, y ahí es donde entiendo, siguiendo a Freud, que el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿vieron a la manera de la angustia señal? Evita otra cosa, la angustia automática. El narcisismo de las pequeñas diferencias es un recurso para poder tramitar de manera más atenuada esa suerte de competencia inevitable que va a tocar el propio narcisismo. Así lo entiendo en Freud, que también es un recurso que posibilita algo. Eso por un lado. Y también una segunda cosita que quería comentar a partir de este intercambio, me parece muy rico y que creo que está buenísimo que lo podamos hacer también así hablado. Pensaba en el tema de la disponibilidad respecto de ese intercambio, y quería hacer una diferencia que por ahí es obvia, pero como lo había traído Gustavo, que es, una cosa es el intercambio en la dirección de la cura de un análisis, y otra cosa es el intercambio en un intercambio con colegas para poder pensar y reflexionar sobre determinadas temáticas, ¿no? Digo porque me parece que puede parecer una obviedad, pero nunca está de más ubicarla, que hay un analista en ambos, pero hay un analista desde dos lugares diferentes. En una es la dirección de una cura, en otra es la posibilidad de intercambiar sobre temáticas que van a enriquecer a ambos, etcétera, etcétera. Bueno, y cualquier cosa seguimos pensando. Me encanta esto que comenta Norberto, porque me recuerda también un poco la pregunta de Mónica, y la verdad es que tiene razón. No es un slogan renunciar, tiene la garantía del intercambio, ¿no? Como que es cierto, hay que ubicar este punto, yo en el texto lo coloco, ¿no? No hay garantías, uno puede hacer todo el trabajo divino con todas las renuncias y puede no funcionar igual. De todas maneras, es una apuesta que hacemos desde una posición de analistas a que, utilizando esta técnica, podemos lograr, en este caso, un intercambio, en el consultorio, un análisis, o al menos hacemos la apuesta a que con estas herramientas y aplicando estas estrategias técnicas podemos lograr la dirección de una cura, podemos lograr un intercambio. Es una herramienta muy valiosa, pero no tiene garantía. Esto también es algo que nos dice el psicoanálisis todo el tiempo. No hay garantía. No hay, ¿no? Por eso también hago mención a la medida de la castración. Porque la renuncia a la tentación implica un trabajo arduo. No es sencillo renunciar a la tentación de empezar a protestar, como dice Eugenia en su comentario, como la zorra por las uvas verdes. No, la verdad es que no es fácil. Pero bueno, esa es otra cosa que dice Freud. Lo conveniente no es fácil. Lo fácil es lo que se da por repetición, ¿no? Va por ahí porque es fácil. Lo conveniente es otra cosa. Pero bueno, como lo decía Norberto, me dio risa porque parecía tipo slogan, bueno, renuncie que todo va a andar bien. No, la verdad es que no. No sucede así. Y yendo a la última pregunta, no sé si hay otras, pero yendo a la pregunta de Eugenia sobre qué es esto, porque son varias en una encima, ¿no? ¿Qué es esto Y la del tenés a mano. pacto de honor con el paciente? Sí. Vamos a empezar por ahí, porque para mí esto fue muy útil, fue un descubrimiento en Freud muy útil. Recuerdo, repetición y reelaboración.
Freud dice que, no, me quedé pensando que por ahí yo estoy muy convencida de que de la renuncia y todo esto, pero estoy convencida porque me peleo con Freud. O sea, cada vez que me voy a leer un texto de él, me peleo bastante, con Lacan también me peleo bastante, hasta poder apropiarme los conceptos. Entonces, por ahí después los digo muy convencida, pero tiene que ver con la lucha previa, ¿no? Para poder incorporar el concepto. Y en este sentido, el pacto de honor con el paciente me vino de haber leído Recuerdo, Repetición y Reelaboración, donde Freud dice que, que el paciente tiene que aprender a ser tolerante con su enfermedad, a tomársela en serio y no como una tontera, ¿no? Esto dignifica, digamos, el trabajo de una manera y la posición del paciente con un nivel que, bueno, que solo Freud lo puede hacer, ¿no? Y en ese texto él dice cosas muy interesantes. Yo no sé si les parece que lo lea, que se los comparta. A mí me ayuda mucho en la clínica y muchas veces lo comparto con mis pacientes cuando estamos en el medio del fulgor de la batalla y las resistencias y los obstáculos y todas las dificultades clínicas. A veces leo este párrafo porque alivia. No sé si quieren que lo comparta con ustedes o seguimos con preguntas, ¿vale? ¿Vos qué te parece? Están haciendo todos así con la cabecita, así que entiendo que sí. Bueno, entonces vamos con Freud, me encanta. Me siento más segura con él. Todos, en eso coincidimos, dale. Ay, sí. Él dice, la introducción del tratamiento conlleva que el enfermo cambie su actitud consciente frente a la enfermedad. Por lo común, se ha conformado con lamentarse de ella, despreciarla como algo sin sentido, menospreciarla en su valor, pero en lo demás ha prolongado frente a sus exteriorizaciones la conducta represora, la política del avestruz, que practicó, perdón, contra los orígenes de ella, ¿no? Puede suceder entonces que no tenga noticia formal sobre las condiciones de su fobia, no escuche el texto correcto de sus ideas obsesivas o no aprenda el genuino propósito de su impulso obsesivo. Para la cura, dice Freud, desde luego, ello no sirve. Es preciso que el paciente cobre el coraje de ocupar su atención en los fenómenos de su enfermedad. Ya no tiene permitido considerarla algo despreciable. Más bien, será un digno oponente, un fragmento de su ser que se nutre de buenos motivos y del que deberá espigar algo valioso para su vida posterior. Así es preparada desde el comienzo la reconciliación con eso reprimido que se exterioriza en los síntomas, pero también se concede cierta tolerancia a la condición de enfermo. Si en virtud de esta relación con la enfermedad se agudizan conflictos y resaltan al primer plano unos síntomas que antes eran casi imperceptibles, uno puede fácilmente consolar de ello al paciente, puntualizándole que son unos empeoramientos necesarios, pero pasajeros, que no es posible liquidar a un enemigo ausente, que no esté lo bastante cerca. Sin embargo, la resistencia puede explotar la situación para sus propósitos o querer abusar del permiso de estar enfermo. Bueno, entonces, después de habérmelas visto en un encuentro cercano con Freud en ese texto,
Solís, esta cuestión, ¿no? Como que se desprende de acá la cuestión del pacto de honor con el paciente. No es de cualquier manera. La enfermedad es algo serio. Entonces, hay que darle esa dignidad como para poder atravesar los momentos más hostiles y más duros con esto, ¿no? Con este pacto con el paciente. Y aún así, como digo, siempre podemos funcionar. Bueno, queda la moral, la responsabilidad, todo eso, pero damos espacio a otros. Te leo unas preguntitas de Mónica que me parece que es en función de la experiencia que fuiste contando y después le damos la palabra a Inés, si te parece. ¿Sí? O darle la palabra a Inés primero y después las preguntas, porque me voy a olvidar. Gracias. Adelante. ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Se escucha? Hola, buen día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los trabajos. Y sí, a mí se me planteaba un tema en relación con esto. Acá Norberto me incentiva para que retome la cuestión. Porque, claro, porque una de las cosas que, o sea, se me armó así la pregunta, porque la verdad es que para el neurótico, que entre nosotros sería el aparato normal, porque no hay lo normal por fuera de la neurosis, vamos a decir así, no hay la medida adecuada, digamos. Para el neurótico se trata de lo que no hay, digamos, a ver, como si dijéramos, en el sentido simbólico, justamente, hay una falta que no tiene nada que ver con que no haya falta en lo real, o sí tiene que ver. Entonces, ¿cómo se enlaza lo real, lo imaginario y lo simbólico? Yo lo tomo así simplemente porque vos tomás estos términos, imaginario, simbólico, lacanianos, digamos, y entonces, claro, hay que dar cuenta, porque la castración tiene que ver con la amenaza, con la envidia, sino desde dónde enlazamos los registros. Y bueno, se me planteaba esa confusión. Me parece que hay una confusión realmente entre lo que se plantea como imaginario, como simbólico. Hay una vigencia de la cuestión imaginaria para que lo simbólico se enlace. Según entiendo, tanto en Freud como en Lacan, no lo digo desde Lacan. Lo que pasa es que uso los términos imaginario y simbólico porque los usaste vos, pero sí, o sea, en algún momento se estructura lo simbólico enlazando esa diferencia imaginaria. Esto que vos contabas del nene y el juguetito, es un momento de estructuración psíquica que, como vos decías, viene el adulto, establece las diferencias, y entonces después eso entra en el aparato, pero no es sin el enlace imaginario, no es sin lo que el otro tiene y lo que yo no tengo, que por supuesto que lo decisivo de esto es lo que pasa a nivel de la diferencia de los sexos, ¿no? A nivel del falo. Entonces, la neurosis es un problema con la castración, y me parece que tiene que ver con cuestiones imaginarias que no cesan de volver enlazadas a lo simbólico. Si no, ¿cómo damos cuenta de lo simbólico? Si no planteamos los más y los menos, por eso era un poco lo que preguntaba, y que me parece que está confuso en el planteo. Y por otro lado, de paso, ya que tengo la palabra, digo algo que estuvieron hablando sobre la cuestión de la renuncia. Una cosa que me interesaba situar respecto de esto que se mencionó mucho de la renuncia pulsional, es que no es nada voluntario, No, la renuncia claro. pulsional es intrapsíquica, es algo que en el mejor de los casos, bueno, somos neuróticos y entonces trabajaremos en un análisis para abrevar, digamos así, o acrecentar, vamos a decir así, nuestras posibilidades simbólicas que hacen a una
mejora en relación con lo pulsional, pero me parecía importante, porque, no sé, me resonó un poco así, ¿no? Cuando se hablaba. Bueno. Bueno, Mario, ¿seguís vos o le damos la palabra a Norbert? Porque tengo las manitos. Sí, no, deja que hablen, yo ya voy a hablar. No, me parece muy interesante este punto que trae Inés. Me parece que el concepto de renuncia en el trabajo que está trayendo Cintia, por lo menos en mi lectura, no está dirigida exclusivamente a lo que sería la renuncia pulsional. Que tenga como, uno podría inferir que hay algo de la renuncia pulsional en juego, pero es algo que se infiere. Cuando Cintia renuncia a entrar en el terreno de la competencia y acepta los términos del cirujano respecto de su trabajo, me parece que uno podría inferir que hay algo de una renuncia pulsional, pero que habría que investigarlo un poco, pero me parece que más cercano al concepto de abstinencia que tiene por ahí Freud, de esto digo, hay un momento de uno voluntariamente decide no entrar en determinada escena a la cual se le es propuesto entrar. Me parece que se trata de esa renuncia. Por eso decía que la renuncia al narcisismo, más, a la respuesta desde el narcisismo, también tiene sus límites. Porque recordemos que el narcisismo, gracias al narcisismo, entramos en el complejo de castración y decimos que no a cierto tipo de satisfacciones. Es decir, porque queda como el cliché de que como si el narcisismo malo y alguna otra cosa buena. Digo, ¿no? Me parece que también tiene en introducción el narcisismo, da vuelta a toda la teoría y nos ubica ahí en otro término. Ahora, por ahí, Cintia, vos lo puedas explayar un poco más. Me parece que de la renuncia que se trata es de una renuncia donde se puede inferir que hay algo de lo pulsional, pero no es que voy a renunciar a la... Me parece que es más cercano a esa decisión que uno toma respecto de no entrar en una determinada escena o de salir de una determinada escena a la cual se es propuesto, que estaría más ligado al concepto de abstinencia freudiano. Cuando yo le decía a Cintia, hay que pensar con los pies, a veces, más allá de dar una vuelta, puede ser salir de determinada escena a la cual a uno le es propuesto desde su interlocutor, ¿no? Para no entrar justamente en determinado terreno. Bueno, no sé, Cintia, María Eugenia, ¿cómo lo piensan? Sí, Mario, habías pedido la palabra y después... Sí, en realidad lo que yo quería por ahí era retomar un poco algo de lo que traía Inés, ¿sí? En el terreno en el que yo puedo decir algo que no es sobre lo que escribió Cintia, porque Cintia escribió lo que escribió, digamos, ¿no? Y es ella la que puede dar cuenta de esto, pero por ahí me parece que la cuestión no es negar que no es sin el complejo de castración y que no es sin la envidia y la posición amenazada, sino que quizás se trate de puntos de llegada y puntos de partida, ¿no es cierto? Que quizás lo que nosotros vamos a terminar haciendo como analistas, a ver, en el trabajo con los pacientes y en el trabajo con nosotros mismos, es justamente partir de determinada posición más neurótica para arribar al juicio, digamos, en teoría, o tratamos de arribar a este juicio que desestima, ¿no? Del que habla después Freud en Análisis Terminable e Interminable, modificar algo de esta defensa vieja que al yo ya no le sirve, para empezar a pensar en otras cosas, y eso es lo que yo entiendo que va a tener que ver con correrse de determinada posición dada por hecho, y empezar a entender estas cuestiones más, por eso yo lo traía como en términos muy llanos, ¿no? Recordaba por ahí una paciente con quien yo estaba empezando, hace un montón de años, yo estaba empezando a atenderla, viene un día, y me pide un horario que yo no podía atenderla, porque yo además trabajaba en una institución, y eran los días que estaba, y no había otra. Entonces me dice, no, porque yo necesitaría tal horario. No, le digo, ¿sabes qué pasa? Que no, lo que hay es esto, son
nada, yo estaba respondiendo desde lo administrativo. Cuando ella viene a la sesión siguiente me dice, es tan importante eso que me dijiste, esto es lo que hay, y a ver qué puedo hacer con eso. Creo que eso que, digamos, tiene que ver con esa lectura que hizo la paciente de a ver qué puedo hacer con esto que tengo, me parece que es un punto de llegada al que uno pretende arribar con cierto trámite. Cuando estamos en posición de, digamos, siendo analistas, pero no trabajando en el tratamiento, asumo que tenemos ese punto ya de alguna manera, no digo que logrado, pero bueno, un poquito más incorporado y que eso nos permite mejor el intercambio. Eso era lo que yo quería decir. ¿Ahí? Sí, no, estaba pensando que la renuncia, eso estaba pensando de qué era lo que iba a tomar. Eh, ¿Y de qué tipo de renuncia hablo? La verdad es que hay una renuncia narcisista también, que no tiene que ver con la renuncia pulsional. Estoy totalmente de acuerdo con que la renuncia pulsional es involuntaria y es efecto de un trabajo, eh, pero tiene que ver quizás con los distintos momentos de un análisis, ¿no? Donde uno comienza siendo consciente lo inconsciente, después elaborando las resistencias, y aún así dice Freud, esto no alcanza. Hay que hacer un trabajo intelectual, ¿no? Hay que hacer un trabajo intelectual y poder elegir a dónde va a aplicar uno su energía y a dónde no. Ese es otro tipo de renuncia. Está bueno poder diferenciarlas porque realmente la voluntad no sirve para nada, es trabajo. Y justamente la renuncia no tiene que ver con el esfuerzo sino con una posibilidad de elegir, ¿no? Que es lo que dice Freud, que se va despejando en el análisis. Se le va dando al paciente la posibilidad de elegir qué quiere para su vida, ¿no? Es como dice Lacan, hay que ver si uno quiere lo que desea. Eso también es otro trabajito para hacer. Con respecto a lo simbólico y a lo imaginario y a lo real, está confuso porque está confuso, digamos, ¿no? Si quieren un efecto de lo que se produjo en este intercambio, donde pude empezar a vislumbrar distintos tipos de relaciones. Y yendo un poco a lo que ubica eh, Eugenia de la moral, creo que justamente no se trata de hacer juicios de valor respecto de lo que está bien o mal, si está bueno relacionarse desde lo imaginario o está bueno desde lo simbólico, porque me parece que como se presenta, viene todo entreverado, los registros funcionan juntos y ensamblados, pero hay relaciones, por ejemplo, imaginarias que implican un circuito infernal, como dice Lacan, ¿no? Cuando habla del círculo infernal de la demanda, habla de relaciones que son eminentemente imaginarias y se quedan en esto. Relaciones que, como estos dos niñitos, implican la pelea por un objeto, y me parece que a mí me gusta tomar el ejemplo de los niños porque creo que esto continúa en la adultez justamente porque la neurosis es infantil. Entonces, si nos quedamos peleándonos por un objeto y no damos lugar a la intervención de una regulación sobre esto, bueno, lo imaginario va a ser mucho más preponderante que lo simbólico, si se quiere. Yo creo que lo simbólico, al partir de que falta algo, y esto no es ni bueno ni malo, volviendo a lo moral, no está ni bien ni mal que falte algo, simplemente algo falta, esto permite el intercambio, ¿no?
Es en este sentido que hago el planteo. Bueno, creo que por ahora no tengo más nada que decir. Quedan 5 minutitos. Hay unas preguntitas de Mónica que tienen que ver específicamente con cierto, el trabajo. ¿Querés que te las lea? Bueno, Dale. corto y conciso. Corte conciso. ¿A qué técnica te referís? Los dispositivos en los... en el trabajo, me parece que en algún momento dijiste algo de la técnica, ¿no? Los dispositivos en los que se reunieron funcionaban como grupos Baring. ¿Vos estabas en posición de coordinadora? Es una dirección de la cura, no es un intercambio simétrico, me pareció. ¿Era así? Eso sería diferente a un intercambio en equipo, ¿no? Bueno, ¿cómo es la primera? Porque se me fue. Sí. ¿A qué técnica te referís? No sé en qué momento del trabajo hablo de la técnica, pero estoy hablando de la técnica del psicoanálisis, creo, ¿no? Sí, creo que surgió a partir de esa comparación entre el intercambio con un paciente en la relación de análisis y este intercambio con otros colegas. ¿Se relaciona con eso, Mónica? Me parece que ahí apareció la pregunta. Sí. Porque también referido a lo que había preguntado, bueno, creo que se fue, Gustavo Gaceta, si esto de hay otros intercambios, a mí me parece que tu posición no era justamente de ser como dos sujetos que estaban intercambiando, vos le aportabas algo, ¿sí? Que incluso funcionaba al modo de una interpretación, ellos podían ubicarse al modo de un paciente, ¿no? Había una cierta asimetría que me parece que genera otras condiciones de intercambio. Diferente, lo que quería puntualizar, diferente sería si estuvieran hablando de tu paciente que se quiere operar, ¿no? No, y bueno, claro, qué sí. lío mirar ambos como sujetos, ¿no? Esta realidad desde diferentes puntos de vista y tener que hacer como un esfuerzo de traducción o de comprensión de la visión que tenía el otro. A eso apuntaba. Sí, bueno, yo creo que eso fue un arduo trabajo. Yo ahora lo cuento, lo escribo todo bonito, pero la verdad que las ganas de llamar y decirle todo porque me había recortado todo el texto estuvieron ahí, por supuesto, pero siempre tuve en cuenta que me estaban invitando por esto de la simetría, ¿no? Que vos planteás. Ellos me invitaron a congresos, me invitaron a talleres como para poder tratar la disconformidad de ciertos pacientes. Como que había mucho malestar dentro de la parroquia médica o kinesiológica por el esfuerzo que ellos hacen para tratar a un paciente y las respuestas desfavorables que se tienen muchas veces, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Entonces, como la invitación vino de ellos, y realmente es un tema arduo para cualquier tratamiento, no solo el psicoanalítico, digo, ¿no? Saliendo del narcisismo, el psicoanálisis, me encanta a mí poder abrir las puertas para el intercambio desde acá. No somos, como dice la sobrina de Eugenia, personas solo afines a la lectura y a lo intelectual. A mí me gusta el campo, el trabajo de campo, y creo que todo tratamiento tiene sus escollos y que la mayoría de los profesionales no tiene la herramienta para tratar con la persona, ¿no? Dentro de estos talleres que daba, por ejemplo, había una kinesióloga que me dice, yo cuando le digo al paciente respirar, me dice, no puedo, me angustia. ¿Cómo me va a decir eso? Se muere si no respira. Pero bueno, sí, le puede pasar, sí. La angustia respirar, pero va a seguir respirando con angustia, ¿qué va a hacer? No va a dejar de respirar.
no es voluntario tampoco. Pero creo que sí, que es interesante el intercambio y hay intercambios e intercambios, ¿no? Algunos llevan más trabajo y más esfuerzo que otros. Y no tiene Bueno. nada que ver la clínica, digamos, en el consultorio con este tipo de actividades, por supuesto, ¿no? Gracias. Maru, ¿querés agregar algo? Eso, sí, solamente, sí, yo no creo que no tenga nada que ver la clínica en el consultorio, creo que en aquello en lo que se asemejan es que hay un analista. Hay una analista, la que fue convocada fue una analista, no fue una psicóloga cognitivo-conductual que quizás los hubiera puesto a trabajar de otra manera y en otras cosas. Eso creo que lo asemeja a las dos cuestiones y, bueno, no sé, es lo que a mí me gusta, entre otras cosas, de este laburo. ¿Eh? Sí, en consonancia con esto, agrego el comentario último de Alicia Levin, que justo va por ahí, que dice: Cintia, tu posición de analista y cómo la llevas es muy facilitadora para ese intercambio, a pesar de las angustias. O sea, es esto que dice María Eugenia. Era una analista ahí trabajando de esta manera. Bueno, muchas gracias a ambas, muchas gracias a todos los que participaron de las distintas maneras. Le paso la palabra a Norberto para que les cuente la mesa de la semana que viene, que va a ser otro tipo de intercambio en otro campo. Bueno, antes de pasar a la mesa de la semana que viene, me parece que en esto de produciendo el intercambio quedó pendiente, ¿no? A partir de la intervención de Inés y el intercambio que hubo también María Eugenia, pensaba, siempre hay una pregunta muy difícil de trabajar cuando uno, como uno es docente, que es cuando Freud dice sustituir la represión por el juicio adverso, ¿no? El juicio adverso. Y ahí, ¿de qué se trata el juicio adverso? ¿No? Porque además habla de sustituir como si fuera algo que se podría hacer, no como efecto del trabajo, sino que alguien podría decir, no quiero eso, alcanza. Digo, es muy complicado porque me parece que da para todo y pensaba, bueno, acá tenemos como una pregunta en relación a ciertos tipos de formas de pensar de lo que se trata la renuncia, ¿no? O diferentes renuncias, como decía Cintia. Bueno, en principio tienen habilitados sus micrófonos para abrirlo, poder aplaudir la mesa. Muchísimas gracias, Cintia. Y mientras tanto voy invitando para la mesa del ciclo que viene. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno. Felicitaciones, me gustó muchísimo, mucho. Un intercambio con el ámbito educativo. El ámbito educativo de interacción con el psicoanálisis, están invitados, así que para seguir con el intercambio. Muy buena también. Bueno, felicitaciones Maru, Sin, me gustó muchísimo. Vale. Bueno. Gracias. Qué bueno que te haya gustado. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, estuvo lindo, che, me gustó. Muy lindo, muy linda Estuvo mesa. lindo. Y estuvo debatido, porque a veces, viste, qué sé yo, siempre queda en, bueno, qué lindo, qué sé yo, y no hay como, no le damos vuelta a la cosa, y es más rico si, a mi gusto por lo menos, si podemos intercambiar de verdad, y que como producto de todo eso quede algo, una pregunta, ¿no? Sí. Voy a detener la grabación mientras tanto, disculpen, y seguimos charlando. No, yo